Muy bien, con este video vamos a trabajar lo que es la lógica financiera de un proyecto de modelo de negocio. Lo que vamos a trabajar aquí es entender desde la perspectiva de un flujo de caja proyectado a 3 años, cómo modelar las ventas, sus costos y proyectar en un modelo de inversión cómo buscar los recursos que necesitamos en el tiempo para poder apalancarnos durante el proceso de implementación del modelo de negocio. Iniciemos entonces el concepto del flujo de caja y cómo lo implementamos para nuestro modelo de inversión en flujo de caja proyectado. El flujo de caja es de lo que más sufren los modelos de inversión cuando se van a proyectar y se van a poner en implementación. Lo estamos viviendo en esta etapa de crisis, donde las empresas están sufriendo más por el flujo de caja que por otro tema. Pues vamos a tratar de entender por qué es tan importante desarrollar un flujo de caja, una modelación de proyección e inversión a partir de las ventas que ustedes ya están trabajando con sus productos, los costos asociados al back office del modelo de negocio y proyectar su rentabilidad y su capacidad de generar valor a través de la caja. Entendamos que es un flujo de caja, ¿cierto? Es una herramienta más administrativa que contable que registra los movimientos de efectivo en el periodo de tiempo y ayuda a tomar decisiones estratégicas. Por eso es que es tan importante pensar en el flujo de caja. Y un flujo de caja libre es ese flujo que mide la capacidad que tiene la empresa de generar valor económico con base en las proyecciones de estado de resultados del balance general y el flujo de caja. Es decir, lo que vamos a tratar aquí es de entender cómo se construye a partir de una expectativa de ventas, una proyección de ventas, ¿sí? Una predicción de ventas en los próximos 3 años, cuáles son sus costos para saber cuáles son sus márgenes que esperamos se puedan desarrollar a partir de un proyecto de modelo de negocio con innovación. Muy bien. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Y vamos a hablar del burn rate, ¿cierto? El burn rate es un término inglés que expresa la velocidad a la cual se gastan los recursos en una empresa nueva o en un proyecto nuevo de modelo de negocio. Eso que hay que tener claro. Vender rápido no siempre se puede, ¿cierto? Vender por encima del costo no es pelear por el precio. Y tercero, no hervir el océano. Acuérdense que hay océano rojo, aquel donde en el mercado está concentrado, todos ofrecen lo mismo, nadie es diferenciado y nos desangramos tratando de sobrevivir. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Buscar un océano azul, que sean modelos manejables que nos permitan entender la importancia de la propuesta de valor que se va a transferir a través de las cifras que vamos a manejar dentro del flujo de caja. Sigo con la minimización del burn rate, ¿cierto? Hay que controlar los costos, ¿sí? Esos costos, y más hoy en temas de crisis, en modelos de negocios resilientes, lo que busca es entender qué es realmente lo que necesitamos costear, quién o a quién delego esa tercerización del modelo de negocio y para qué lo hago para ser más eficiente en el proceso. Hay un intercambio de servicios, ¿cierto? El trueque, servicios profesionales de los fundadores, stakeholders, la cadena de valor está llevando a ver cómo trabajamos y minimizamos esos riesgos críticos que nos permite generar no valor para llevar realmente el modelo de negocio a través del flujo de caja a un valor. Ampliar las fuentes de fondeo. Hoy hay muchas más fuentes de fondeo. No se preocupen por el costo de la presupuestación de la operación del modelo de negocio, si lo que necesitamos es eso que vale operar para poder producir el valor que yo quiero ofrecer al mercado. ¿Qué condiciones de flujo de caja tiene que tener el proyecto? ¿Cierto? Primero, tenemos que identificar cuáles son los requerimientos de capital del proyecto, ¿cierto? El capital de trabajo, los prototipos, la operación del negocio me define el capital que necesita el proyecto para operar y ponerlo a punto. Segundo, definir la mejor estructura de capital. ¿Cómo me voy a financiar? ¿Vía deuda, vía patrimonio, vía fondos crowd? O sea, es entender cómo voy a estructurar ese capital. Tercero, determinar la rentabilidad asociada a 4 factores de inversión. Ya no solamente pensamos en la rentabilidad económica, sino también una estructura que me permita hacer dinero, pero
con un impacto en rentabilidad social, un impacto en rentabilidad ambiental y un impacto en rentabilidad de tecnología. Y por último, monitorear el desempeño financiero de ese modelo de negocio. O sea, tenemos que estar mirando que el flujo de caja es dinámico, y como es dinámico yo tengo que estarlo mirando casi al día para poder determinar dónde es que tengo que hacer correcciones, hacer forecast, ¿cierto? De mirar cómo voy y hacia dónde quiero llegar para tener las estrategias claras de innovación que me permitan lograr estas 4 rentabilidades que estamos esperando, ¿sí? Hay que proyectar el resultado de la organización a través de un PIG, ¿cierto? Que esté alineado como hace la operación del modelo de negocios. Entonces hay que trabajar 3 indicadores claves. Primero, el margen bruto, ¿cierto? Ese porcentaje de rentabilidad de los productos y servicios ofrecidos que al descontarle las ventas y los costos directos de producción me determinan cómo estoy en margen y cómo me comparo con el sector para determinar si lo estoy haciendo bien y si soy competitivo en el sector donde me estoy moviendo. Segundo, mirar el margen operativo, ¿cierto? Esa rentabilidad al descontar esos gastos operativos para que yo pueda determinar que soy eficiente, que los márgenes están competitivos y siempre me comparo con el sector. Luego hay que estar mirando que estos KPIs continuamente estén relacionados y comparables con el sector. Y por último, determinar ese punto de equilibrio, ¿cierto? Ese nivel de que las ventas me cubren los gastos, pero el tiempo desde que inicio el proyecto hasta que llego al punto de equilibrio tiene que ser comparado con el sector donde yo me muevo. Si estoy en tecnología, muy seguramente el punto de equilibrio es mucho más corto en el andar del modelo de negocio. Si estoy desarrollando biomédica, como vimos en algunos ejemplos, eso también me indica que de pronto el punto de equilibrio es más lejano del punto inicial, pero estoy dentro del sector porque requiere mucha más inversión. Ese punto de equilibrio no es simplemente llegar a obtenerlo, sino saber en qué momento aparece y si ese punto de equilibrio está dentro de los rangos que requiere el sector y el mercado que estoy esperando. Entonces yo tengo que tener esa fuente de recursos y cómo me va a apalancar. Yo puedo tener deuda a través de préstamo, ¿cierto? De préstamo inicial, que son los famosos Friends, Family and Fools, de los 3 Fs de los norteamericanos. O me voy a buscar capital a través de fondos de capital privado o capital semilla y determinar cuánto es el costo de esa operación y saber que ese inicio me determina mis rentabilidades que había pensado anteriormente. Entonces yo puedo apalancarme como yo quiera siempre y cuando tenga un factor estratégico en determinar cuánto me cuesta y el retorno que me va a generar para poder pagar ese modelo de apalancamiento. Aquí vamos a tener un flujo de caja que nos permite modelar 3 escenarios posibles, ¿sí? En este momento, lo que nos pasó a la mayoría de las empresas en Colombia y en todo el mundo es que teníamos un escenario normal que sabíamos que podíamos manejar. Soñábamos con un escenario muy óptimo y optimista, pero nunca nos imaginamos un escenario pesimista. Eso no puede llegar a pasar y pasó. Eso quiere decir que usted siempre tiene que modelar los proyectos de inversión con el techo, o sea, la situación óptima, el piso a donde mínimo puedo llegar, y en esa mitad, en ese rango entre esos dos, yo determino cuál es la situación normal que yo puedo manejar. Si se me incrementa el flujo porque van mejor en las ventas a una velocidad que yo no tenía presupuestada, tengo que mirar si es óptimo dejarlo que llegue allá al modelo de negocio, y lo que tomo son estrategias de nivelar, porque seguramente la operación no va a responder a las ventas que estoy esperando. Entonces tengo que revisar si necesito más inversión y cómo me apalanco para llegar a esa nueva situación óptima. Segundo, nos llegó una crisis, nadie estaba preparado. No la vimos venir desde diciembre que apareció el COVID, y ese COVID me indicó que por no estar atento a lo mínimo que yo podía bajarme, no me preparé y me llegó tan rápido que no tenía esa situación pésima prevista para haber reaccionado con anterioridad. Esto es importante, tener esos 3 escenarios en la modelación del flujo de caja cuando estemos trabajando los modelos de inversión. ¿Eso qué me genera? Lo que se llama la curva J. La curva J de inversión
que es lo que realmente necesitamos entender y presentar a las personas que quieren saber cómo es nuestro negocio, consiste en poder identificar en una lógica sostenible financiera cómo lograr o crecer exponencialmente o prepararme para ese desarrollo del modelo de negocio y cómo ir actuando en cada etapa del modelo de negocio hacia el objetivo final, es el retorno de los 4 factores importantes: económico, ambiental, social y tecnológico. Entendamos cómo se entiende y cómo se lee la curva J. La curva J tiene el principio desde el periodo 0 hasta el punto de equilibrio sobre la línea base. Pareciera que estuviera en pérdida. Eso no se llama pérdida, sino se llama cómo voy a coger los recursos que consigo para poner a punto el negocio. ¿Eso qué significa? Que voy a identificar en esa primera etapa de ese flujo de caja, que va a ser negativo porque me estoy gastando los recursos para poner a punto el negocio, es cuál es esa puesta a punto y en qué periodo de tiempo voy a lograr esa puesta a punto. El segundo tema que tengo que mirar en esta curva J es cuando hay el punto de inflexión, es decir, ya empiezo a vender y las ventas me van a empezar a frenar la curva hacia abajo para empezar a dirigirla hacia un proceso positivo y sostenible. Tercero, identificar el punto de equilibrio, en qué periodo lo voy a lograr y si estoy competitivamente dentro del sector, porque el sector también se mueve en ese rango de punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio es más cercano al punto inicial, pues tengo que determinar cuál es el riesgo que logra que el punto de equilibrio sea primario sobre lo que el sector plantea. Cuarto, el punto de expansión. Cuando yo llego a punto de equilibrio, usted no quiere quedarse en punto de equilibrio, usted quiere pasar de largo. Y eso significa que hay un punto de expansión que tengo que mirar si los recursos que estoy obteniendo me alcanzan para financiarme o tengo que pensar en otro modelo de financiamiento para el punto de expansión. Y finalmente llegar al punto de consolidación, ¿cierto? Donde ya tengo el mercado esperado de ese mercado que yo programé y decir, lo voy a lograr con los recursos que tengo, puedo autofinanciarme o buscar nuevas formas de financiamiento para lograrlo. Cuando ya tengo estas etapas donde se presentan en la curva J, voy a identificar entonces claramente cuál es mi primera zona de inversión de capital semilla, que va desde el punto inicial hasta el punto de equilibrio. Y segundo, cuando ya pase el punto de equilibrio, tengo que identificar esa zona donde los fondos de inversión me van a ayudar al crecimiento y la consolidación del modelo de negocio. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues proyectar mis ventas, ¿cierto? El mercado me dice que al tercer año, en este caso, y lo que vamos a trabajar es una proyección a 3 años, yo voy a llegar al punto de consolidación en 36 meses, ¿cierto? Con unas ventas esperadas que el mercado me determinó en mi investigación de mercado, y en cada etapa me comprometo cuáles son las ventas esperadas por ronda de inversión que necesito lograr para poder ir cumpliendo esas estrategias de mercado, esas estrategias de alcanzar con los prototipos y la propuesta de valor las ventas que yo estoy recibiendo. Pero como también estoy pensando que para lograr esas ventas necesito operar y hacer mi estructura de costos, que es lo que hemos venido trabajando en el back office, entonces yo defino entre cada punto de validación o de inflexión o de equilibrio que estoy desarrollando en mi curva J, aparecen lo que se llaman las rondas de inversión. Entonces yo le digo, en la zona de inversión de capital semilla del periodo 0 al periodo de punto de equilibrio, yo lo que necesito es cómo estructurar las rondas para ir pidiendo el dinero e ir logrando los objetivos. Entonces la primera ronda voy hasta el punto de partida o en la puesta a punto y escribo en esta curva J, estos recursos los necesito para prototipar, para desarrollar un producto mínimo viable y para hacer unas primeras pruebas de mercado, ¿cierto? Si yo logro conseguir y hago ventas en ese punto, que no serán muchas, por lo menos ya tengo un indicador que en el mes 5 voy a lograr esta primera etapa y lo voy diciendo a los inversionistas que pueden ser los mismos socios o los que yo estoy invitando. La segunda ronda de inversión es lograr el punto de inflexión de las ventas. Cuando ya las ventas empiezan a darme la curva hacia arriba, ¿cierto? Y empezar a proyectar que empieza el proceso de sostenibilidad del negocio. Tercero, la ronda que va entre las
punto de inflexión de las ventas y el punto de equilibrio. Siempre tengo que explicar esa ronda número 3 de toda la plata que necesito hasta el punto de equilibrio, qué es lo que yo me voy a gastar y qué es lo que yo voy a producir en ventas para poder lograr los objetivos del inversionista y los objetivos del negocio. En estas etapas en que estamos de crisis, aquí vamos a medir son rentabilidades sociales, ambientales, tecnológicas y económicas. O sea, el flujo tiene que mostrarme que se está logrando este tipo de factores de rentabilidad que hoy me exigen valor compartido. Aquí tengo entonces lo que se llama el capital semilla. Aquí pueden aparecer inversionistas ángeles, crowdfunding, ¿cierto? Tener ruedas de negocios cortas con muchos inversionistas que me apalanquen el negocio, o si yo tengo el capital propio para lograr esa primera parte, llegar al punto de equilibrio. Como ya voy creciendo, entonces yo tengo que determinar que en la ronda 4 ya estoy trabajando en un modelo de negocio mucho más robusto y voy a necesitar inversión para crecer, para expanderme, para mirar si voy a importar o exportar, si voy a coger país o región, y eso va a requerir mucha mayor inversión. Si las rentabilidades me están dando, yo ya no me enriquezco solo con lo que tengo en utilidad, sino me está diciendo invierta porque el mercado está esperando, e invite en el valor compartido a todos sus stakeholders a que lo hagan. Y por último, ¿para qué necesito el recurso en la ronda de consolidación? ¿Cierto? Yo voy a asociarme con otra empresa, ¿cierto? O voy a perfectamente decir, ¿sabe qué? Yo soy muy pequeño, pero lo que yo ofrezco puede ser atractivo para una empresa más grande, esa empresa me compra y es la manera como yo puedo invertir. Al final, ¿qué espero? Que haya una tasa de retorno donde yo la voy a distribuir en mi estructura rentable económica, ambiental, social y tecnológica. Y me comparo con la tasa de oportunidad que hay en el mercado. Seguramente hoy nuestra tasa de oportunidad es muy bajita porque estamos en crisis. Eso me da una oportunidad que si se me baja la tasa de inversión poquita, cualquier punto adicional sobre esa tasa que está en crisis, que yo logre pronosticar que en 3 meses lo voy a lograr, voy a tener una oportunidad de inversión mucho más atractiva que cuando estoy en el tope de un mercado. Esto es lo que hay que realizar. Esto se trabaja con un flujo de caja común y corriente, que son ingresos menos los costos de ventas, el margen bruto menos los costos operativos, el margen de operación. Arma su flujo de caja, lo proyecta mensualmente y empieza a construir su curva J. La línea de la curva J es el resultado del movimiento final de la caja. Esta es la curva que representa la curva J, y lo demás yo estoy analizando cómo se comporta ese proceso cuando estoy trabajando mi flujo de caja para poder lograr la inversión. En las etapas que yo tengo, pues yo tengo que mirar cuánta plata necesito para llegar a cada una de las etapas que estoy definiendo: idea de negocio, plan de negocio, la creación de la empresa, desarrollo de actividades, crecimiento, expansión, etc. Y yo determino en mi estructura de inversión, después del flujo de caja, qué necesito en cada etapa, cuántos recursos necesito y cómo los voy a utilizar y cómo garantizo, 1, el nivel de riesgo, y 2, la rentabilidad esperada. Muy bien, entonces esto es lo que quiero que hagamos, acompañado con el plan comercial que ya trabajamos en el video anterior, y está la herramienta para ir construyendo el modelo de negocio y su estructura financiera como lógica financiera. No nos vamos a meter con más, simplemente entender en cifras a partir de un flujo de caja, que es donde más impacta la inversión, cómo la voy a administrar y garantizar los riesgos. Muchísimas gracias.